Minutos, ya está en la línea telefónica nuestro queridísimo Gustavo Robledo Guillén. Una nota que enlutó a los huastecos y a la fiesta brava. Se fue el centauro potosino, mi querido Gastón Santos. Pues, mi querido Gallito, ¿cómo estás? Mi querido Samuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la Huasteca Potosina a través de esta mi casa en Valles. Fíjate que no solamente enlutó, obviamente, la Huasteca, la fiesta de los toros, sino yo creo que a la cultura popular de un México que sigue añorando esas películas, esas figuras, esas estrellas, esas luminarias. Y como siempre lo he comentado, Samuel, la cultura popular de una sociedad, el escenario, los mosaicos de sectores, de pueblos, de comunidades, de ciudades, de estados, de regiones, bueno, pues se componen precisamente de todos esos personajes, nombres, hombres, mujeres que le dan vida, que le dan lustre de alguna manera desde sus posiciones, ¿no? Y la Huasteca Potosina no se puede citar su historia sin esos apellidos ilustres, los Purata, los Sánchez, los Roa, obviamente, ¿verdad? Tantos y tantos apellidos que le dan vida a nuestra Huasteca Potosina, y uno de ellos, obviamente, el apellido Santos. Cuántas ramas, cuántos árboles no se desprenden de ello. Y entonces, hablar de la Huasteca es hablar, por ejemplo, de don Gonzalo N. Santos, el alazán tostado, de la familia Santos, y por supuesto del gran centauro potosino don Gastón Santos. Advierto, ahora sí como se dice, advertencia al lector, advierto a la gente que nos escucha, que sí tengo conocimiento, mi querido Samuel, porque como tú lo sabes, la amistad que me unía a don Gastón Santos en mis andanzas taurinas, en mis andanzas novilleriles, bueno, pues me llevó a la jarrilla desde hace muchísimos años, ahí a compartir las tardes en el ruedo, en Tamuín, con don Gastón como ganadero, y obviamente con Gastón, su hijo, como torero. Y posteriormente tú lo sabes que cuando fue titular de la Zagarpa aquí en San Luis, tu servidor como su secretario particular, y de ahí la amistad que tuviera yo con don Gastón Santos, porque recordemos, y que la gente lo sepa, cuando tuvo su problema legal hace un par de años y que tuvo la prisión domiciliaria aquí en San Luis Potosí, fue en la casa de tu servidor, donde tuvimos el gusto de, no de convivir, sino de vivir, mi querido Samuel, amigos, don Gastón Santos y un servidor, por más de un año y medio. 1931, en Tamuín, se empezó a escribir la historia de Gastón Santos. Él platicaba que, siendo presidente don Miguel Alemán, don Adolfo Ruiz Cortines, secretario de Gobernación, pues le aconsejó al presidente alemán que enviara a los jovencitos, a los juniors de aquellos años al extranjero, ¿verdad? Una manera muy educada de mandarlos al exilio para evitarse problemas con los juniors. Y don Gastón platicaba, dice, a Miguel Alemán Velasco lo mandaron a Italia, a Gonzalo, mi hermano, lo mandaron a Francia a estudiar medicina, a los Trujillo los mandaron a Europa, y a mí me mandaron a Portugal. De ahí entonces que don Gastón Santos se enamorara del arte del rejoneo, conociera a Joe Branco Nuncio, que es un insigne maestro del rejoneo del siglo XX, se hiciera rejoneador, actuara en más de 1,348 corridas de toros, mi querido Samuel, amigos, en la Plaza de Toros México, en Campo Pequeño, en Portugal, que es la catedral del rejoneo, y por supuesto en la Plaza de Toros de Madrid, de las Ventas de Madrid. Por su galanura, por su aspecto físico, hay que decirlo, decían los toreros antiguos que convivieron con él, que don Gastón Santos no estaba guapo, decían ellos, estaba bonito, porque bueno, pues tú lo conociste, Samuel, los que lo conocieron, un hombre con una personalidad arrolladora, un físico, pues la verdad sí muy llamativo, sus ojos azules, rubio, y le permitió entonces no solamente ser un gran torero, sino que le buscaran las grandes productoras de México de aquellos años 60, 70, para darle vida al género western. Mi querido Samuel, amigos, si en Estados Unidos teníamos a John Wayne con sus películas vaqueras, pues México no se quedó atrás, y nosotros tuvimos a Gastón Santos y su Rayo de Plata, El Panteón de las Ánimas, El Silencioso, ¿no? Yo creo que son películas que quedan, no hizo más de 10, no hizo más de 10 películas que quedan ahí para la posteridad de su gran trayectoria. Y fuera del tema también político y a veces hasta pasional, mi querido Samuel, amigos, don Gastón Santos fue un hombre que supo levantar polémica en donde se paraba
como lo escribió Gastón, su hijo, en una carta muy emotiva que le dedicó. A final de cuentas, su personalidad le dio para ser amigos y enemigos, pero siempre con la lealtad, siempre con esa bandera de sus ideales que nunca hizo a un lado, pues hasta el último día de sus alientos, que fue el pasado miércoles en su rancho La Jarría. Si alguien los vivió, mi querido Samuel, amigos, si alguien los disfrutó, fue el gran don Gastón Santos. En lo personal, como amigo de la familia, como amigo de don Gastón, bueno, pues sí, se va a extrañar esa plática tan hermosa que se tenía con él de cualquier tema, pero sobre todo su gran personalidad, y recuerdo a don Gastón Santos, mi querido Samuel, amigos. Bueno. Ahí está ya. ¿Ya me escuchas, Gallo? No te escuché, pero dime. A ver, Gallito, ¿tú crees que con Gastón Santos se va un capítulo importante del siglo XX, tanto de un deporte, o para algunos un deporte, para otros una fiesta, como es el rejoneo? Se va una estrella del cine mexicano, de la última época, de la época de oro del cine mexicano, pero también se va el gran representante de una casta o de una dinastía como era la familia Santos. Te contesto las tres. La primera, en el tema del rejoneo, Gastón Santos supo ser la figura máxima del rejoneo en México de 1950 hasta 1980 más o menos. Ahora, también hay que decirlo, no había tantos rejoneadores en México, pero sí, sin duda, es un referente. Gastón Santos como rejoneador en la tauromaquia mundial es un referente, en México sobre todo. Estaba Carlos Arruza, después obviamente vinieron su sobrino Rodrigo Santos, que también es una máxima figura, pero sí, o sea, sí es un referente, sí es un antes y un después. En el cine, como te digo, muchos podrán decir que no fue un gran actor, ¿no? Pero, pues, a la fecha, número uno, en el cine mexicano por cable, en los canales de cine mexicano siguen pasando sus películas. La Flecha Envenenada, Canción de las Ánimas, Uno Alex, Mi Testigo, El Silencioso, o sea, siguen siendo un referente. Entonces, sí, también es parte de la historia de nuestra cultura popular cinematográfica. Y bueno, en el tema de la familia Santos para la Huasteca, pues ahora sí que lo digan los huastecos, mi querido Samuel, amigos, a quien tengo el gusto de conocer a muchos, de también tener raíces huastecas, pero sí, es un antes y un después. Gastón Santos, La Jarrilla, El Gargaleote, que merecería un programa entero y platicar de toda la familia Santos, ¿eh? Así es, y creo que como dice Justino Gutiérrez, nuestro querido colega y seguidor, las películas de Gastón Santos eran películas de culto y no precisamente por el argumento o la calidad con la que fueron hechas. Sí, efectivamente, creo que en esta parte lo está describiendo bien Justino Gutiérrez. Mi querido Gallito, pues sí, esta semana se enluta la Huasteca, se va el mejor promotor, el mejor referente, la estrella del rejoneo, no solamente en México, sino en Latinoamérica, el hombre que supo unir al pueblo lusitano, a Portugal, con México, y hacer estremecer las plazas de toros con aquellos caballos de alta escuela lusitanos, y que bueno, pues ahí estará, puso el nombre de la Huasteca Potosina en el mundo, y creo que al gran Gastón Santos lo debemos de despedir como se merecen los grandes, con un aplauso y con oreja y rabo. Exactamente. Con eso, mi querido Samuel, con eso terminamos. ¿Para qué le agregamos? Gracias por este espacio, por permitirme recordarlo. Y bueno, como siempre, un beso enorme a toda mi Huasteca Potosina. Así es mi querido Gustavo Robledo Guillén.